¿Qué tal, Javier? Hola, buenas noches o buenos días aquí. ¿Qué tal, Jordan? Buenos días y buenas noches a los que nos ven también del otro lado del charco. Muy bien. Bueno, por fin, Javier, estamos desde el año pasado En fin, programando este evento. sí. A los Tenemos que un nos están, segundo pendiente. sí, seguro, seguro, Javier. Tenemos aquí varias personas ya conectadas. Bueno, gracias por acompañarnos otra noche más en este proyecto o este formato de eventos WordPress a la medianoche. Tenemos hoy a Javier Esteban, un gran amigo de la comunidad venezolana, GT de traducciones para España y bueno, un montón de cosas más, pero no quiero extenderme porque probablemente Javier nos va a hablar un poco más sobre eso. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Paco que nos acompaña hoy detrás de cámara, a Mogomo, el equipo Mogomo que nos ha patrocinado todos estos WordPress a la medianoche con la herramienta de transmisión y bueno, la comunidad que siempre está allí apoyándonos. Bueno, Javier, no sé si comenzamos de una sin anestesia. Venga, cuando tú quieras. Vale, comparte pantalla entonces para empezar. Bueno, yo antes, agradecer a eso es a todos los Ok. que están aquí esta noche. Noche para allí, para Venezuela, aquí ya de madrugada, tempranito, a las 5 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana del sábado ya. Entonces, agradecerles a todos que estén aquí con nosotros esta noche. Bueno, y espero que todo esto os vaya a servir y os vaya a gustar. Venga, comenzamos. Comparto pantalla. Vale, Javier. Volvemos en un rato. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Nuestra charla de hoy va a estar enfocada a todo lo que son los temas de traducción en la comunidad WordPress y lo hemos llamado Misión Políglota. Armando Guerra en WordPress. Hoy aquí lo que vamos a tratar va a ser muy rápido. Yo me presento inicialmente. Como ha dicho Jordan, soy Javier Esteban. Me dedico a la consultoría, diseño y desarrollo web, especializado en WordPress. Soy editor general de traducciones en el equipo de WordPress España. Como digo, soy máster en aprendizaje y licenciado en prueba-error. Y informático también, pues bueno, desde hace muchísimos años, por eso lo del Sinclair ZX Spectrum. Y soy, pues bueno, una persona curiosa, autodidacta, apasionada en lo que hago y bastante perfeccionista. Mi trayectoria dentro de la comunidad WordPress es muy reciente, porque ahora en mayo se cumplirá un año realmente bueno, mi colaboración, digamos, más o menos continuada dentro de la comunidad. Anteriormente siempre he estado vinculado a todo el tema de software libre, de open source, y tuve la suerte de poder llevar prácticamente en solitario pues el sitio de soporte oficial de uno de otro CMS durante alrededor de unos 6 años, que luego por circunstancias, pues bueno, lo dejé. Ahora mismo también, como parte de esa participación en la comunidad, de esa colaboración, pues bueno, formo parte de la organización de la próxima WordCamp España Online, que se va a celebrar a partir del día 6 de mayo. Y bueno, sin más, vamos a entrar ya directamente. Bueno, ahí tenéis pues bueno, las redes sociales y demás, donde podéis encontrarme para lo que podáis necesitar. Continuamos con lo que va a ser el orden del día de esta charla. En primer lugar, vamos a ver pues bueno, unas estadísticas sobre los idiomas en los que está disponible WordPress, y nos centraremos más a fondo
en lo que al idioma español respecta. Después pasaremos a ver ya más a nivel práctico, pues bueno, lo que son los políglots dentro de la comunidad WordPress, dónde se están desenvolviendo y qué son las actividades que van desarrollando en la comunidad. Y por último ya pasamos al aspecto práctico 100%, que sería entrar a la herramienta GlotPress, que es la herramienta de traducción de la plataforma de traducción de WordPress, donde veremos pues paso a paso cómo una persona que llega por primera vez a la comunidad, pues desde su primer registro hasta el proponer su primera traducción en el sistema. Entonces, yo, sin más dilación, pasamos directamente a lo que son los datos puros y duros. Estos datos son a día de hoy, los he actualizado hace unos minutos, con lo cual están totalmente al día. Como veis, disponemos en WordPress de 196 locales. Locales me refiero no a idiomas, sino a localizaciones. Es decir, nosotros podemos tener nuestro idioma común, que es el español, pero luego dentro de nuestro idioma común tenemos diferentes locales que corresponderían pues, al español de Venezuela, al español de Colombia, al español de España, al español de Perú, etcétera, etcétera. Esos son los locales. Entonces, aquí hablamos de 196 locales. Igualmente, por ejemplo, puede ocurrir con Francia. Francia, pues está el francés del propio país Francia, pero también tenemos otras variedades que se hablan en otros países de francés. O el inglés de Gran Bretaña, inglés de Estados Unidos, inglés de Australia, etcétera. De esos 196 locales, 53 de ellos se encuentran traducidos al 100%. Estamos hablando del núcleo de WordPress, de la base. Y otros 25 más están traducidos a más de un 90%. Con lo cual, el porcentaje es bastante elevado. Estas traducciones, pues bueno, están desarrolladas por un montón de colaboradores, que en este caso estaríamos hablando de, en este momento, más de 41.000 colaboradores a nivel mundial. Y además de esos colaboradores, dentro de esos colaboradores, se encuentran lo que son los editores de proyectos, que se les denomina PTE, y los editores generales de proyectos también, que son los GTE. La diferencia entre editores y los editores generales y de proyectos radica en que los editores de proyectos tienen capacidad para aprobar traducciones que realizan otros colaboradores en un determinado proyecto, uno o más proyectos, pero solamente en esos. Mientras que los editores generales son capaces de aprobar todas las traducciones de todo el ecosistema de WordPress. En este momento, a nivel de editores generales, tenemos 663. Y a nivel de editores de proyecto, tenemos 4.404. Son cifras bastante respetables. La comunidad, como se ve, pues es enorme. Y esto solo hablando de gente que está colaborando activamente. En cuanto a los sitios web, de todos los sitios web que hay instalados en el mundo, más del 54% están usando un WordPress con una traducción, sea del idioma que sea o del local que sea. El 54,15%. Lo cual pues, demuestra que el tema de la traducción es muy importante para el desarrollo de WordPress. Seguimos con una segunda parte de estadística en la que ya entramos más a fondo en lo que es nuestro idioma, el español, y dentro del español nuestras variantes.
En este momento ahí lo hemos puesto, 12+1 locales en español, que corresponden a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Entre paréntesis, podéis ver los usuarios que están registrados en cada uno de esos locales. Como podéis ver, España es la que cuenta con más usuarios, que son 3.548 registrados en la plataforma de España. Hay algunos como Puerto Rico o como República Dominicana que cuentan con 0. Bueno, son cosas que pasan. Gente que no está activa. Después pasamos a un apartado muy importante, que son las descargas aquí voy a hablar de español de España porque no tengo capacidad para poder ver las correspondientes a los otros diferentes locales. Entonces, hablando solamente de las descargas de España, de locales de España, WordPress 5.4 ya ha sido descargado más de 11.700.000 veces, que se dice muy pronto. Eso a nivel general. Y en lo que respecta al paquete, solamente al paquete de idioma español de España, ha sido descargado 5.100.000 veces, convirtiéndolo en el locale más descargado a nivel mundial. Somos el número 1 en descargas del local. Y nos diferenciamos con respecto al segundo, que en este caso es el francés de Francia, en 1 millón de descargas, que también significa bastante, representa una cifra bastante importante. Esto hace que, haciendo un cálculo aproximado, el total de descargas de todos los locales del idioma español podrían estar ascendiendo en este momento a unos 5,5 millones de descargas. Ahí vemos con estas cifras la importancia no solamente de la traducción, sino en este caso concreto de la traducción a nuestro idioma, al español, dentro de sus distintas variantes. Luego, cuando ya lleguemos a la plataforma de traducción, veremos otras cosillas que también nos pueden hacer pensar en esto. Bien, yo creo que con esta pequeña introducción, que ha sido muy rápida para podernos meter directamente en lo que es la parte práctica, podemos tener una idea más o menos clara de lo que serían los datos en los que se está moviendo a nivel de traducciones la comunidad de WordPress. Yo no sé si sobre esta parte alguien puede tener alguna pregunta. Si eso, Jordan, tú me vas diciendo, por favor. Entonces yo con esto daría por finalizado esto, ¿eh? Todavía no han hecho preguntas, pero bueno, a los que nos estén sintonizando, vayan dejándole en el chat y apenas Javier nos deje un chancecito, vamos respondiendo, ¿ok? Vale, yo dejo ya esto y pasaríamos ya a lo que es nuestra parte práctica. Vamos a ver un segundito, que compartiré también pantalla. Iré cerrando cositas por aquí, pues si no... Bien. Bien, pues nosotros ahora, si somos un usuario que acabamos de conocer la comunidad y nos interesa y queremos empezar a colaborar con ella, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues como es lógico, lo primero que tendríamos que hacer sería ir a WordPress y registrarnos, primero conocer un poquito, pues bueno, sus páginas, leer la información que en ellas se nos ofrece y ver qué es lo que podemos hacer en ella. Bien, para ello, pues lógicamente tenemos que ir a wordpress.org, que es lo que voy a intentar ahora compartir. Y vamos a ver, un segundito. Bien.
Ahí estamos compartiendo, ¿verdad? Muy bien. Iríamos entonces a wordpress.org. Muy bien, aquí ya tenemos que estamos en wordpress.org. Voy a quitar la barra de marcadores para que no nos moleste y tengamos un poquito más de pantalla. Como vemos, esta es la página oficial. El asunto es que está en inglés, bien, pero también ya vemos que nos está indicando que existe una WordPress también está disponible en español, con lo cual Javier, aquí lo que haríamos es ir directamente a... Javier, perdón por la interrupción. ¿Será ¿Perdón? que puede poner un poco más grande la pantalla, o sea, el tamaño de la letra del navegador? Sí. ¿Sí? Para que se vea un poco más claro. Gracias. Ok. Bien, pues ya estamos aquí en nuestra página en español, en wordpress.org. Igualmente, hay otras variantes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues bueno, sustituiríamos el ES inicial por un VE de Venezuela, el código, y aquí igualmente pues estamos ya en la página que corresponde a Venezuela. Lo podemos hacer igualmente desde aquí. Yo como tengo todo desde España, pues voy a continuar por aquí, pero sería lo mismo hacerlo desde cualquiera de los otros locales que dispongan de página oficial o directamente desde la página de España, no hay ningún problema. Bien, una vez aquí y una vez que hemos ya visto pues, las excelencias que nos descubren aquí en la portada de wordpress.org, nos iríamos a colaborar, que es lo que nos interesa a nosotros. Y aquí vemos las posibles opciones que nos da el entorno de WordPress. Tenemos soporte, tenemos traducciones, comunidad, diseño o WordPress TV, entre otras, porque luego dentro de cada una de ellas pues hay muchas otras facetas que también en las que se puede colaborar. En nuestro caso tenemos las traducciones, pincharíamos ahí en el enlace de traducciones y esto es una parte muy importante que nos lleva a lo que son los manuales y guías para las traducciones, las normas que el equipo, en este caso el equipo de España, ha acordado que han de seguirse para que las traducciones pues tengan una consistencia y se les pueda dar, digamos, el visto bueno a la hora de aprobarlas en la plataforma de traducción. Tendremos el handbook en inglés que corresponde, digamos, a todo lo que es una normativa general a nivel global de WordPress, donde se nos dan una serie de normas y se nos explica, pues bueno, en qué deben consistir o cómo han de realizarse las traducciones para que tengan calidad o la calidad que al menos se espera en WordPress. Por otro lado, tenemos la parte de guía de traductores, que en este caso es para español de España, que aquí ya sí que son ya normas más concretas para las traducciones del locale español de España. Aquí es lo que se ha ido también acordando sobre cómo han de ser las traducciones. Entonces, por ejemplo, aquí en normas de traducción, pues decimos que para las traducciones siempre usamos un español informal, es decir, preferimos el tú al usted, que se intenta traducir el mayor número posible de términos de aquellas palabras españolas que puedan tener traducción de términos ingleses, que ahora tenemos mucha costumbre de usar anglicismos, entonces vamos a intentar evitarlo. Igualmente, con respecto a los anglicismos, ellos tienen la costumbre de capitalizar casi todas las palabras. Entonces, nosotros no lo hacemos así. Nosotros capitalizamos la primera, al inicio de la frase que se trate, y el resto lo escribimos normalmente, sin mayúsculas. Bueno, son normas que cualquiera que llegue y que quiera empezar a traducir, pues ha de leer y tenerlas un poquito claras
para que luego cuando sus traducciones hayan sido enviadas, pues no tenga el problema de que se las rechacen. Después tenemos otra parte importante que es el glosario del núcleo de WordPress. Aquí es donde se recogen ya términos concretos que han sido acordados por los miembros de la comunidad de cómo han de ser traducidos. Entonces, no sé, pues por ejemplo, authentication, pues nosotros no decimos autenticación ni autentificación, no, decimos identificación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros en una cadena de traducción nos aparece esa palabra, pues sabremos que tenemos que traducirla como identificación. Eso, entre muchas otras, cada locale tiene puede tenerlo, su propio glosario de base para que, bueno, a la hora de traducir podamos tener una referencia en algunos de los términos más importantes del núcleo de WordPress. Bueno, del núcleo de temas y de plugins, de todo. Saber cómo tenemos que traducirlo. Después tenemos lo que es ya la plataforma en sí, que ahora vamos a irnos a ella directamente, y también las normas que tenemos, que está en inglés, porque normalmente quien nos pide, pues la mayoría de las veces son creadores de plugins y de temas que han de leer primero las recomendaciones que nosotros hacemos para que les podamos asignar como editores de su proyecto. Un desarrollador de un plugin que quiere tener capacidad para poder aprobar las propias traducciones de su plugin, lo que hace es o bien proponerse él, si es que conoce el idioma, o bien proponer a otras personas de la comunidad que van a poder hacer la labor de revisión y de aprobación de las traducciones que se puedan enviar a ese plugin o ese tema concreto. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido recopilar una serie de normas, pues bueno, para que ellos las sigan y en el caso de que todo esté correcto, pues el equipo les asignamos esa capacidad de editor general de traducción o de editor de proyecto. Como decía, vamos a pasar directamente a lo que... bueno, una cosa. También aquí en las normas sobre traducciones tenemos la herramienta de comunicación, en este caso del equipo de España, donde nos comunicamos y donde estamos al corriente de las novedades, de las cosas. Los canales más importantes en Slack, que es una cosa que sí, que todo aquel que quiera iniciar traducciones o colaborar con traducciones debería hacer es registrarse en Slack. Aquí se explica cómo hacerlo. En nuestro caso, en la comunidad de España, utilizamos Slack. Hay otras comunidades que no disponen de canales en Slack y utilizan otros medios, como Telegram o como cualquier otro. Pero es importante registrarse en ese tipo de herramientas porque es la manera de comunicar o de consultar dudas o de avisar de traducciones que ya se han realizado, etcétera, etcétera. Los canales, en nuestro caso, en el caso de España, los canales más utilizados, pues lógicamente el de traductores de plugins y el de traductores de temas. Y bueno, como decía, pasamos directamente a lo que es WordPress en español, que es la herramienta que utiliza WordPress para las traducciones. Vámonos ahí. Esto es la plataforma para traducir. Aquí es donde podemos ver los diferentes proyectos que están disponibles en WordPress para traducir. Tenemos, lógicamente, lo que es el núcleo de WordPress. Aquí tenemos todas las versiones. En este momento la actual es la 5.4. Ayer, concretamente, salió la 5.4.1 en la Release Candidate número 1, la RC1. Y aquí tenemos todas las versiones disponibles de WordPress, de lo que es el núcleo de WordPress, la base de WordPress. Igualmente disponemos de los temas, de los plugins
de los metaproyectos, que son pues bueno, pues los foros, yo que sé, los WordCamps, las páginas y los proyectos que tiene el propio WordPress, las propias páginas de WordPress. Y por último tenemos las aplicaciones de móvil, tanto para Android como para iOS. Bien, aquí es donde nos vamos a desenvolver como traductores. Aquí es donde vamos a tener que plantear nuestras traducciones y empezar con ellas. Tenemos también aquí un apartado de estadísticas, de plugins y de temas. Tenemos aquí listados los más de 200 temas o plugins más usados a nivel global. Entonces, como veis, en este caso estoy, como decía, viendo las traducciones para español de España. Javier, Dime. perdón por la interrupción. Seguimos viendo la pantalla de manuales y guías. Ah, ¿cómo es posible? Sí. ¿Ahora la veis? Todavía no tengo la opción para compartir pantalla. Vaya. Un momentito, ¿se ha ido la aplicación? Sí, ok. ¿La tienes ahí? Ahora sí. Ah, ok. Continuamos. Perfecto. No sé por qué no se ha echado. Bueno, Javier, como decía, esto lo voy a hacer en... Perdón de nuevo por la interrupción. Dime. De nuevo se restableció al tamaño normal, ¿no? Al 100%. ¿Será que puede hacer un poco de zoom? Al tamaño de Pues no sé por qué me está letra. cambiando. Un segundo. ¿Ahí se ha aumentado? No, lo veo igual. Pues es extraño porque si solo tengo esa... Un momento. Ahí. Vale. ¿Se ve o no? No, ahora nos vemos solo nosotros dos. Es curioso porque yo sí que me está indicando que estoy compartiendo. Sí, por si acaso abrí una instancia de YouTube también para confirmar. Un momentito. Vaya, hombre. Por aquí tenemos una pregunta. Sí, dime. Mientras voy abriendo esto... La hace un usuario con el nombre SSO Apoyo. Como no sé el nombre, voy a hacer clic acá. La pregunta es, ¿esto aplica para traducir el core de WordPress o también para los plugins de terceros? También para los plugins de terceros. Se aplica para todo el ecosistema que se encuentra en wordpress.org. Me refiero a tanto el núcleo como los plugins y temas que se encuentran en el repositorio de WordPress. Igualmente, como hemos visto, las aplicaciones de móviles e igualmente los proyectos meta, como puede ser, por ejemplo, la propia página de wordpress.org en cada uno de los locales. Se aplica para todo ello. Así es. Por lo pronto, no tenemos más preguntas. Perfecto. Voy a ver si de alguna manera consigo recuperar vamos a ver. Ok. No, esto no es. No sé qué está ocurriendo, porque a mí me está... A ver, aquí ahora yo creo que... Vamos a ver.
¿Se está compartiendo esto? Dice, es la página principal, creo, ¿no? Meet WordPress. Correcto, esto es la página principal. Ahora voy a ver si puedo compartir lo que es la plataforma en sí, porque esa es la que está dando problema. Sí, lo importante de aumentar el tamaño de letra es porque estamos transmitiendo a 1280 por 720, creo. Así Vale. se ve bien, perfecto. Ahí lo he ampliado. Ahora se ve ya la estadística. Genial. Perfecto, bien. Me voy. Esto, como decía, hemos venido de, bueno, la pregunta que me hacían antes, como vemos, aquí tenemos todas las posibilidades, desde WordPress, lo que es el núcleo de WordPress, los temas, los plugins, los proyectos meta, las aplicaciones. Cualquier cosa desde esta plataforma de WordPress es desde donde podemos hacer estas traducciones. Volvemos a lo que es las estadísticas que aquí nos indican. Como decía, estos son los plugins y temas más usados. Aquí hay un listado de más de 200 en cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, vemos que casi todo esto es español de España, el local español de España. Aquí lo tenemos. Como veis, está prácticamente todo traducido al 100%. Aquí tenemos, por ejemplo, Facebook for WooCommerce, que tiene ahí 3 cadenas que nos está indicando que aquí tenemos la referencia que están sin traducir. Será alguna actualización que han hecho a ese plugin y, por tanto, hay 3 cadenas nuevas que habrá que traducir en algún momento. Procuramos siempre que esta estadística de este listado de más de 200 plugins y temas estén siempre traducidos al 100%. Aquí lo que nos indica es, por un lado, el nombre del plugin, lógicamente, o tema, nos indica el porcentaje en el que está traducido, las cadenas que ya tienen traducción, las cadenas que estarían sin traducción, las que tendrían alguna duda o algo estarían confusas o no serían del todo claras, que quedarían en fase, y por último, cadenas que han sido traducidas y están a la espera de revisión y de aprobación, ya sea por parte de un PTE, de un editor del proyecto, o por parte de un GTE, un editor general, para revisarlas y aprobarlas. En el caso, vamos a ver si tenemos alguna por casualidad, que esta, por ejemplo, pues bueno, ya hemos visto que hay 3 cadenas que están pendientes de traducir. Aquí en este caso es difícil que, mira, aquí salen otros 2 plugins, Titan Anti-Spam Security y Small Balloon Social Pulse Feed. Correcto, que tienen cadenas pendientes. Nuevas, pendientes de traducir, están sin traducir. Aquí no tenemos ninguna de ellas, ningún plugin que tengamos que podamos ver que tiene cadenas que han sido enviadas y están pendientes de aprobación. Esto sería el mismo listado, pero en el caso de los temas de WordPress. Lo mismo, hay un listado aquí otro, por ejemplo, pues este tema tiene 65 cadenas que están sin traducir y que habría que traducir. No creo tampoco que aquí haya ninguno de ellos. Bien, nosotros una vez que estamos ya viendo cuál es la plataforma que vamos a usar para realizar nuestras traducciones, pues, bueno, lo que tenemos que hacer es elegir un plugin o un tema y empezar a traducirlo. ¿Qué sería la recomendación? Hombre, pues la recomendación, si es la primera vez que vamos a hacerlo, pues quizás sería el utilizar un plugin o un tema para esa traducción que ya conocemos. ¿Por qué es así? Pues, hombre, porque al tener ya, saber ya cuál es la mecánica de ese plugin o de ese tema, conocemos perfectamente los significados de las frases que nos vamos a encontrar en las cadenas de traducción, con lo cual vamos a saber perfectamente cuál es su significado, cuál es el sentido que tienen y vamos a poderlas traducir
de una manera mejor y más efectiva. Entonces, lo ideal sería elegir un plugin que ya conozcamos. Si, por ejemplo, vamos a ir a un plugin que sea conocido, pues no sé, vamos a cogerlo directamente de estadísticas. Perdón. Lo cogemos directamente de estadísticas y yo qué sé, pues por ejemplo, WooCommerce. ¿Vale? WooCommerce es súper conocido. Aquí tenemos, cuando ya hemos entrado a lo que es el plugin, tenemos el plugin sería el proyecto y tenemos los subproyectos, perdón, aquí, en español de España, por ejemplo. Tenemos lo que es el proyecto en español de España y los subproyectos, que son las ramas de desarrollo, la estable, y luego a efectos del típico archivo README, pues también lo mismo, el desarrollo, la rama de desarrollo y la rama estable. Bien, yo recomiendo siempre, no sé, hay otras personas que dicen lo contrario, yo recomiendo siempre traducir desde la versión de desarrollo, de development. ¿Por qué? Porque normalmente, aquí en este caso además lo vemos reflejado, la rama de development tiene normalmente más cadenas que la rama estable. Quiere decirse que esta que es la rama que está en desarrollo, donde están trabajando, cuando estén finalizadas esos desarrollos, cuando estén finalizados, pasarán a ser una rama estable. Quiere decirse que cuando eso ocurra, nosotros ya tendremos esas cadenas traducidas. Lo mismo ocurre con los archivos README, que en este caso, por ejemplo, lo que es la versión de desarrollo tiene menos que la estable. Eso puede ser debido sencillamente a que quizá simplemente a lo mejor por lo que es el registro de cambios en la de desarrollo no están todos ellos registrados, mientras que en la estable sí que lo están. Es decir también que cuando nosotros enviamos una traducción tanto a la rama development como a la rama estable, si esas cadenas se corresponden una con otra, es decir, están en las dos ramas, nos da igual que estén una en otra porque solo la tenemos que traducir una vez. En el momento que esa traducción que nosotros hemos enviado, por ejemplo, a la rama development es aprobada, pasa automáticamente a formar parte de la rama estable. Es decir, no tenemos que hacer una traducción por un lado de la rama development y otra por la estable. Bien, nosotros aquí, por ejemplo, pues entraríamos vamos a ver si por casualidad vamos a coger alguna traducción. Vamos a ver, en Venezuela vamos a ver si hay algún español por aquí que tenga algo sin Costa Rica. Pues muy bien, pues en español de Costa Rica, WordPress, ¿ves qué es lo que vemos? Pues decimos que tenemos aquí 19 cadenas que están confusas, que habría que revisarlas porque tienen o bien algún error o bien el desarrollador ha cambiado algún texto y ya estaba traducido y en este momento ya no se corresponde con aquella traducción y hay que revisarla. Tenemos 1.403 cadenas que están sin traducir y habría 2 cadenas que están a la espera. Vamos a entrar dentro de la rama y aquí es lo mismo. Entonces, tenemos 1.403 cadenas que están sin traducir y que tendríamos que empezar a traducirlas. En espera, pues alguien que ha enviado dos cadenas, no products, sin productos, que vienen marcadas así en color amarillo, y que ahora, pues estas cadenas, un editor general o un editor de proyecto tendrá que revisarlas y aprobarlas. Vemos también las 19 que había, que nos han en un color marroncito o rojizo, que son las que no están del todo claras, tienen algún tipo de cosa que hay que revisar para ver si definitivamente son correctas o no son correctas. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta primera podemos ver, pues vamos a ver, seleccionar menos los elementos de abajo para comparar. Bien, pues aquí, por ejemplo, esto ya veo que aquí en la traducción no se hace referencia. Probablemente el desarrollador del plugin ha cambiado esta frase
y esta traducción ya no se corresponde con la anterior, con lo cual aquí habría que corregirla y dejarla pues a como la cadena de traducción es actualmente. Y por último tenemos advertencias. Aquí nos dicen que estas que están aprobadas, en este caso salen en verde, tienen advertencias. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Por qué no sale una advertencia? Pues, por ejemplo, sencillamente, aquí vemos unas etiquetas M y M que en esta frase no se han omitido. Por tanto, el sistema reconoce que faltan, que en este caso sobran estas etiquetas HTML porque en el original no aparecen y nos la marca como que está con una advertencia para que podamos revisarla. ¿Qué ocurre? Puede suceder que esto haya sido idea del propio traductor, pues por resaltar una frase, por resaltar, la pone en negrita o la pone dentro de código, pues por resaltar la parte correspondiente que esté dentro de esa frase. Esto ya, bueno, pues se quedaría un poco a criterio del revisor que haga la revisión de esa traducción, si le parece correcto el dejar esas etiquetas HTML, porque pueden suponer una aclaración para los usuarios, o si por el contrario la rechaza o la corrige, elimina eso y aprueba la traducción sin esas etiquetas HTML. Bien, nosotros aquí, por ejemplo, si quisiéramos colaborar, que ya entramos a lo que sería, pues decir, bueno, yo quiero colaborar con este caso, estábamos hablando de Español de Costa Rica y quiero apoyarle haciendo algunas traducciones para ellos, aportando algunas traducciones en WooCommerce concretamente que estamos. Bien, yo me iría aquí a las cadenas sin traducir y como vemos me está indicando que tengo que acceder a la plataforma con mi nombre de usuario y contraseña para poder enviar una traducción. Bien, pues lo que tendríamos que si pinchamos aquí, nos lleva, nos lleva a lo que es el registro o el acceso en este caso. Si no tenemos cuenta, pues deberíamos crearnos una cuenta desde aquí abajo, o si ya tenemos una y no recordamos contraseña, pues lo típico del recordatorio de contraseña y nos enviarían un correo electrónico de recordatorio. Bien, yo aquí en este caso ya he hecho el registro. Hoy nos va a acompañar un amigo mío que se llama Armando Guerra, que de ahí venía lo de Armando Guerra en WordPress, que es este señor, y es el que nos va a guiar con su usuario en todo lo que es la traducción que vamos a plantear para, por ejemplo, en este caso, Español de Costa Rica. Bien, vamos a entrar con su usuario. Muy bien, pues aquí estamos. Estamos ya con nuestro amigo Armando Guerra en la traducción de las cadenas sin traducir de WooCommerce para Español de Costa Rica. Bien, aquí ya vemos que podemos añadir la traducción. Si hacemos doble clic, se nos abre la pantalla para la traducción. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué partes tenemos aquí? Por un lado, lo que es el texto original en inglés, que deberemos traducir aquí en este cuadro de texto. Por otro lado, vemos otros dos apartados importantes, que es el apartado de referencias, donde se nos da la URL en la que se encontraría, dentro del código, se encontraría esta cadena para traducir. Si yo pincho en ella, nos llevará, bueno, pues qué casualidad, aquí nos dice que no hay una vista previa disponible porque el tamaño del archivo supera 1 mega y entonces no nos lo muestra. Bien, vamos a ver si encontramos otra más adelante para poderla ver.
¿Qué es lo que, de qué nos sirve esta referencia? Esta referencia puede ser porque en algunos casos podemos encontrar cadenas que no nos queda muy claro su significado o en qué contexto pueden estar incluidas. O pueden tener diferentes significados según cómo las traduzcamos. Entonces, esto nos sirve para poder ir directamente al código y ver en qué posición se encuentra esa frase que vamos a traducir, esa cadena que vamos a traducir dentro de su contexto. Y de esa manera quizá podamos tener más claro la traducción que debemos sugerir. Por otro lado, luego, si tenemos ocasión en otro archivo, o sea, en otro plugin o en otro tema, podemos ver, lo podremos ver directamente cómo sale el código. Y después tenemos esta otra parte, que es las sugerencias desde la memoria de traducción. En este caso no hay sugerencias. Pero en muchas ocasiones podemos encontrar que esta frase ya ha sido traducida en otros locales y nos aparecerían sugerencias aquí que vienen de traducciones anteriores. Y de los otros idiomas, por ejemplo, pues mira, aquí estoy yo, traducciones que están hechas ya en otros idiomas. En este caso, pues vemos que tenemos para España de Argentina, para español de España, español de Argentina, español de México, español de Venezuela, para alemán, para finés, noruego, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decirse que en este caso, si nosotros vemos que no tenemos muy clara la traducción que debemos plantear para esta cadena, podemos basarnos en lo que han hecho otros traductores en esa misma cadena, ¿vale? En este caso, si yo admito la mía, porque la voy a admitir, pincharía en ella y automáticamente se nos copia en el cuadro de texto y simplemente tendríamos que darle a sugerir y ya esa cadena estaría enviada para que fuera revisada por los editores. ¿Qué ocurre si yo esta cadena, por ejemplo, la traduzco mal y cometo un error en ella? Y en vez de hacer esto, pues pongo registratos. Registratos. En vez de registrados, registratos. Bien, aparte de que me está marcando aquí, pero bueno, eso es configuración mía, de mi navegador y de mi sistema, a otras personas pueden no marcárseles. Vale, yo la envío y ahí está enviando y me encuentro con que ya la tengo aquí. Pero he cometido un error y me doy cuenta de él. ¿Qué hago? Muy bien, pues la voy a corregir. La voy a corregir porque esto no está bien. Vuelvo a la cadena. He pinchado en los detalles. Aquí está. Vemos que la cadena es errónea. He pinchado en detalles y vuelvo a ella. Y lo que hago es corregirla. Quito la T que había puesto mal y lo dejo ya la traducción correcta. Y vuelvo a enviarla. Bien, ahora aquí lo que nos encontramos es que tenemos, si hago un refresco de pantalla, tenemos dos cadenas, la que está mal y la que está bien. Esto, por favor, si enviáis cadenas, cuando os ocurra, es importante facilitar el trabajo también de los editores y de los quienes van a revisar estas cadenas. ¿Por qué? Porque yo aquí me voy a encontrar, aquí son solo dos, pero me voy a encontrar con cadenas duplicadas que en algunos casos pueden ser correctamente duplicadas porque están en diferentes partes de un plugin o de un tema y ha habido que traducirlas dos veces, pero en este caso me encuentro con que esta es una cadena errónea que alguien ha enviado y lo que puedo hacer es confundirme. Si ocurre esto, cuando os ocurra esto, por favor, volver a detalles de la cadena que está mal, volver a detalles y rechazar la sugerencia. De esa manera,
esa cadena ya, si volvemos a las que están en espera, ya vemos que ha desaparecido y que ha quedado exclusivamente la cadena correcta. Eso facilita pues, a los editores de proyecto y generales que a la hora de revisar las traducciones enviadas, pues el trabajo sea un poquito más sencillo. Puede ocurrir también otra cosa. Si una vez que nosotros hemos enviado cadenas, nosotros hemos enviado estas cadenas y yo puedo ver que quizá este usuario que ha enviado esta traducción no es correcta. Si la quiero cambiar, yo puedo hacerlo, pero la suya sí que va a quedar. Quedará la suya y por otro lado quedará la mía. Nosotros no podemos editar, como hemos hecho en el caso de esta que hemos cometido un error, no podemos editar más que nuestras propias sugerencias, las cadenas que nosotros hemos sugerido. No podemos editar las de otros usuarios. Quiero decir que si yo ahora tradujese esto de otra manera, esta cadena de otra manera, y la enviara como sugerencia, quedarían registradas las dos, las de ese usuario, la de ese usuario y la mía propia. Yo la suya no la puedo ni rechazar ni modificar. Sería enviar una nueva cadena en mi nombre. Y luego ya sería el editor que corresponda el que la revise y considere que es válida una u otra. Bien, nos encontraremos también con cadenas en las que, vamos a ver si encontramos por aquí alguna, vamos a ver un momento, si me voy, por ejemplo, ahora a otro, me voy a WooCommerce, voy a Español de España, vamos a ver. Veremos en cadenas que nos encontraremos palabras que están subrayadas con una línea de puntos. Eso indica que se encuentra en el glosario. Y cuando pasamos el ratón, ponemos el ratón encima de ellas, vemos que nos dice la traducción que está acordada y que está registrada en el glosario del idioma local que estemos tratando, del local que estemos tratando. En este caso, pues la palabra status nos dice que se traduce como estado, ¿vale? Entonces, aquí sería estados no registrados, que es la traducción que hay. Vamos a ver, por ejemplo, aquí alguna otra que nos pueda... vamos a ver así una que sea... Aquí, fees. Por ejemplo, pues ves que tenemos en el glosario que se hace referencia a cuota, ¿vale? Sin cuotas, ahí tenemos la traducción de esa palabra. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, nos va a decir igualmente que no nos va... No, es que vamos a ver... un momentito. Vamos a ver, vámonos a otro plugin que tenga archivos un poco más pequeños porque WooCommerce los tiene enormes. Vaya. Vamos, por ejemplo, aquí al primero, Contact Form 7, también un plugin súper conocido. Aquí vemos pues que España, Argentina, México, Venezuela lo tienen todo al 100%. Bien, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en esta también vamos a ver Additional Settings. Nos dice que en el glosario se ha decidido que settings sea ajustes, no utilizar opciones, incorrecto. ¿De acuerdo? Pues entonces cuando veamos esa palabra y tengamos una duda o no sepamos muy bien, pues ponemos el ratoncito encima, el puntero del ratón encima y nos dice la traducción aconsejada en el glosario. Igualmente, como hemos dicho antes, aquí sí que tenemos traducciones de sugerencias de la memoria de traducción, otras traducciones que se han hecho con un porcentaje que más o menos indica, no siempre es correcto, pero más o menos indica el acierto con respecto a la traducción que vamos a
a sugerir y las traducciones, como hemos visto, de otros idiomas. En cuanto a la referencia, que antes no hemos podido verlo, aquí sí que vamos a poder ver en qué contexto dentro del código se encuentra esta cadena. Y aquí lo vamos a poder ver. Vamos a ampliar esto un poquito. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí lo tenemos. Additional settings. Vale. Aquí, si no entendéis mucho de código, no habéis trabajado con código, pues a lo mejor... Javier, perdón de nuevo por la interrupción. ¿Sí? Esa parte donde se ve la referencia, no la estamos viendo en la captura. Vamos a ver. ¿No veis esto? Eso sí lo vemos. ¿Referencia? Ok, sí lo vemos, pero no vemos la referencia cuando la abre. La pantalla. Exacto, la pantalla de la referencia como tal. Estamos viendo solo el área de traducción de la cadena. Vale, vamos a ver, pues... Bueno, pues debería, porque yo acabo... Aquí me sigue diciendo que se comparte. Tengo que cambiar cada vez que abre una nueva pantalla. ¿Pero está en la misma pantalla o está en una segunda pantalla? No, está en una segunda pestaña. Ah, el detalle es que está compartiendo la pestaña, probablemente, Javier. Hay una opción para compartir la pantalla completa, entonces creo que es un poco más fácil. Ah, vale, muy bien. Vamos Si a usted ver. quiere, deje de compartir y vuelva a hacerlo, pero en esta oportunidad seleccione la pantalla completa. Dice toda la pantalla y selecciona la pantalla que quiera compartir. Mientras tanto, tenemos un par de preguntas. No sé si la vamos poniendo. Sí, dime, por favor. Bueno, José Irán pregunta. No me quedó claro algo. ¿Es necesario traducir en ambas ramas, trunk y stable? ¿Hay formas de reutilizar las traducciones de una rama en la otra? Ejemplo, copiar de stable o stable a trunk y obtener warnings. Vale, bien. Sí que lo he explicado, pero vamos a incidir en eso. No es necesario traducir en ambas ramas. Con que se traduzca en una de ellas, las cadenas que nosotros traduzcamos en esa rama van a pasar automáticamente a la otra. Es decir, solo tenemos que traducir en una de las ramas, ya sea la dev, de development, o la estable, en cualquiera de ellas, pero solo en una, porque automáticamente en cuanto nosotros enviemos esas cadenas a esa rama y sean aprobadas, pasarán a formar parte de la otra rama. No es necesario traducir más que en una de ellas, con lo cual no se nos va a producir ese problema de que nos pueda dar un warning en el caso de que en la rama development hayamos hecho una traducción de una manera y esa misma la hayamos hecho de otra forma en la stable, ¿vale? Entonces simplemente hay que traducir, solamente hay que traducir en una de las ramas, porque automáticamente nos va a pasar nuestra traducción a la otra rama. Buenísimo. Y hay otra también de José Irán, y es, ¿solo se traduce a través de la web o hay alguna forma de hacer el trabajo offline? Sí, se puede hacer el trabajo offline, pues con aplicaciones, por ejemplo, como Poedit, que es el que genera unos archivos de traducción, Poedit. Los podemos obtener, es decir, yo puedo obtener de un plugin, ahora sí que se está compartiendo, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Vale, correcto. Yo puedo ir a plugins, a ver, a un plugin concreto, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver, vamos aquí a un plugin y cojo, por ejemplo, este proyecto y veo que, bueno, pues que solamente tiene en stable, solo tiene una cadena traducida y hay 9012 cadenas sin traducir. Bien, si yo me voy, como aquí, por ejemplo, vemos que aunque tiene rama development, no hay cadenas en la rama development, ni en lo que es el propio plugin, ni lo que es en el archivo README. Solo tenemos disponible la estable. Entonces, en este caso, traduciríamos directamente en la estable, no iríamos
a development porque no hay. Bien, si yo voy aquí a la estable, yo puedo, para trabajar con esos softwares externos, en la parte inferior tengo la opción de importar y exportar, ¿vale? En este caso yo exportaría todo lo que hay pendiente o simplemente puedo seleccionar solo las cadenas que estén sin traducir. En este caso solo teníamos una traducida, pero bueno, hay plugins que puedes encontrar que tienen 5.000 y de 5.000 cadenas en total, y de las 5.000 pues ya hay traducidas 2.000. Pues nos interesa traducir únicamente las que están sin traducción. Seleccionaríamos las que están sin traducción, iríamos a la parte inferior y exportaríamos solo el filtro que hemos hecho, que es sin traducir. Y le daríamos a exportar y ahí tendríamos nuestro archivo para guardarlo en nuestro equipo y con un programa como puede ser el editor Poedit, abrirlo y realizar la traducción. Una vez finalizada esa traducción, la guardaríamos en nuestro equipo, volveríamos a nuestro plugin y haríamos el paso contrario, que sería importar esa traducción. Iríamos aquí, seleccionaríamos el fichero que hemos traducido desde Poedit y el formato, si podemos dejarlo en detección automática o sabiendo que es un archivo PO, se lo podemos indicar. El estatus, como ya veis, siempre nos lo va a dejar como en espera, como waiting. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, somos colaboradores simplemente, no tenemos todavía una calificación de editor de proyecto o editor general y por tanto nuestras traducciones siempre quedarán en waiting, a la espera de que llegue un editor y las revise y apruebe. Le daríamos sin más al botón importar y nuestra traducción, nuestro archivo PO, todas las traducciones que hemos hecho offline, suben directamente a la plataforma y quedarían registradas dentro de nuestra traducción. Estábamos en la de España, creo. De esas 9.012 que había, si las hemos traducido completamente, veremos que han pasado de aquí al apartado de waiting y habríamos hecho nuestra traducción totalmente offline. ¿De acuerdo? Excelente, Javier. Me vuelvo a salir. Ya no tenemos más preguntas. ¿Okay? Perfecto. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora si podemos ver. Estábamos con. Vamos a ver un segundito. Estábamos con nuestro Contact Form 7, si no me equivoco, era, que tiene archivitos más pequeños para poder ver lo que comentábamos de la referencia. Ahora creo que sí que se va a ver las referencias. Se ve, por ejemplo, aquí, esta misma, nos da igual una que otra. Docs, pues bueno, no, quizá esa palabra sí que nos dice todo claro, pero puede ser una palabra que pueda tener varias interpretaciones. No sabemos con cuál de ellas quedarnos y por tanto no sabemos qué traducción proponer. Nos podemos hacer uso del apartado de referencias, de la URL de referencias, y aquí nos lleva a dónde se encuentra esta palabrita. Nos la indica ahí. Esa es la cadena. Si nos hemos fijado, aquí nos dice en la línea en la que se encuentra, la 197, ¿vale? Si vamos al código, lógicamente vemos que es la 197. Esa es la palabrita. Vale, ¿aquí qué nos encontramos? Pues nos encontramos dentro de las tripas del archivo que lleva esa cadena para traducir. Si no estamos muy acostumbrados con el ver código y demás, pues bueno, esto realmente no nos va a ser de mucha ayuda. Quizá pasando de lo que es el código, olvidándome de todas estas cosas raras que hacen los programadores, que no sé qué idioma es este, pues quizá a lo mejor sí que podemos ver cosas que nos pueden dar un sentido hasta llegar a nuestra palabrita, ver qué significado tiene. Vale, yo aquí en este caso, sabiendo un poquitín, porque yo tampoco soy experto,
Veo que se trata de una lista no ordenada, con lo cual aquí tenemos pues un titular, un titular, un H3, lo tenemos aquí, un titular, tenemos luego una frasecita que explica alguna cosa, que la podemos traducir y ver su significado y ya más o menos poder entender de qué va. Tenemos unas advertencias para los traductores, en este caso, que nos dan estas marcas y nos dicen que el 1 corresponde a FAQ y el 2 corresponde a docs, que son esta y esta. Nosotros estábamos traduciendo esta última, ¿vale? Como digo, esto es una tabla, veo que es una tabla. Entonces, aquí me están hablando de las preguntas frecuentes. En una tabla me dan dos opciones, preguntas frecuentes y documentación, ¿vale? Pues más o menos ya puedo ver cuál es el contexto en el que se encuentra esa cadena que voy a traducir y puedo ya a lo mejor tener una idea más clara de cómo traducirla. De esto es de lo que nos pueden servir las referencias. A ver, son casos extraños, ¿no? Porque normalmente lo que vamos a usar más es la memoria de traducción y las traducciones que se han hecho en otros idiomas. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que estemos traduciendo un plugin que no se encuentre en ninguno de los locales de español y entonces nos vamos a encontrar únicamente, pues eso, con el árabe, con el kurdo o el danés y vamos a decir, bueno, ¿y esto qué es? Pues no nos sirve. Vale, tendremos que tirar pues de las sugerencias de traducción que aunque tampoco salen en todos los casos, en la mayoría de ellos sí, y son una buena ayuda. Bien, nosotros ya hemos enviado ahí unas cadenas y yo creo que lo que habría que hacer ahora, por ejemplo, en el caso que hemos hecho anteriormente, una vez que nosotros hemos traducido una serie de cadenas, aquí en el contact form por ejemplo, este plugin, supongamos que hemos hecho nosotros la traducción completa y hemos traducido las 357 cadenas, que en ese caso estarían en waiting. ¿Qué deberíamos hacer? Pues bueno, por eso recomendamos siempre el medio de comunicación, estar dados de alta en el medio de comunicación que utilice la comunidad de cada locale para dar un aviso, ¿vale? De que hemos traducido una serie de cadenas de un plugin o un tema y que están ahí pendientes de revisión para que los editores tengan ese aviso ahí presente y vayan al plugin que corresponda o al tema y revisen la traducción y nos la aprueben. Vale, ¿cómo haríamos eso? Pues bueno, si por ejemplo supongamos, yo creo que aquí esto es español de España, sí, correcto. Tendríamos traducciones, iríamos a waiting, que en este caso no hay ninguna, pero lo voy a hacer igualmente desde las que están ya traducidas y si estas son mis traducciones, yo iría a un filtro y lo filtraría por usuario. Bien, aquí, por ejemplo, este es mi usuario normal, filtraría y buscaría aquí las que estén waiting for approval, ¿vale? De esa manera, aquí ahora no me va a dar nada, pero de esa manera yo voy a tener una URL que es la que comunicaré, la que copiaré desde aquí, desde la barra de direcciones de mi navegador, la copiaré y la pegaré en el sistema de comunicación que tengamos con los colaboradores. Es decir, en el caso de España, como he dicho antes, usamos Slack, pues yo me iría al canal de traducciones de plugins en Slack de España y pegaría esa traducción, les diría, hola, he traducido Contact Form 7 y están las cadenas pendientes para revisar. Y les pegaría esa dirección que tenemos aquí en el navegador para que cualquiera de los editores que pinche en esa URL que les he pegado, acuda directamente al plugin y verá exclusivamente las cadenas que han sido traducidas por mí, porque puede haber más cadenas de otros colaboradores
que no son las que yo he enviado. Entonces, de esa manera les limito a que aprueben las que yo he traducido. Yo las de los demás pues ya habrán hecho, supongo, lo correspondiente, habrán notificado igualmente, y si no lo han notificado no pasa nada. El editor verá claramente que además de mis, por ejemplo, de las 357 que se ven ahí en pantalla totales de este plugin, pues que yo he traducido 100, otro traducido 50 y otro traducido el resto. Y va a haber las que están pendientes de todos. Es decir, si a mí me aprueba mis 100, va a haber que quedan pendientes 257. Con lo cual ya las puede revisar igualmente. ¿Vale? Entonces, esa sería también una buena recomendación, el estar registrado siempre en los canales de comunicación que hayan determinado cada uno de los equipos. Como he dicho, en el caso de España es Slack, pero hay otros medios. Si no me equivoco, ahí en Venezuela creo que estáis usando Telegram, si no me equivoco. ¿Me corriges, Jordan? Sí, así es. Ahorita acabo de dejar el enlace en el chat para Perfecto. los que quieran unirse y Perfecto. reportar traducciones. Bien, y luego yo ya lo que haría sería realmente, voy a dejar de compartir, porque ya con esto yo creo que tenemos una idea clara. Ahora, más que nada, entraríamos dentro de lo que son las preguntas para aclarar las dudas, que seguro que habrá. Así es, tenemos una pregunta. Lo que serían recomendaciones, ¿no? Entonces, yo siempre, si va a ser la primera vez que vais a hacer una traducción, yo os recomendaría lo que he dicho antes. Primero, utilizar un plugin o un tema que ya conozcáis, que ya estéis usando y que ya conozcáis, porque va a ser mucho más sencillo el que podáis ver claramente los significados de las cadenas que os va a tocar traducir. Segundo, empezar despacito. Quiero decir, si voy a coger WooCommerce, como hemos visto antes, que tiene 3.900 no sé cuántas cadenas, a ver, yo puedo cogerlas, ya sea ahí en la plataforma o como comentaba el compañero antes, lo hago offline con Poedit, me lío ahí a traducir como un loco y termino mis 4.000 cadenas traducidas y las envío todas a mogollón. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Ya no es por el trabajo de revisión que van a tener que hacer los editores, que eso es lo de menos. Si no lo hace de una vez, lo hará en 2, y si no es un editor, lo harán entre 4, cuando les corresponda. Hay que recordar siempre que esto es un trabajo voluntario, o sea, esto es una dedicación voluntaria, tanto por parte de las personas que envían las sugerencias de traducción, como por parte de las personas que estamos ahí aprobando, revisando y aprobando las cadenas que todos los colaboradores envían. Es voluntario, es decir, si yo he enviado una serie de cadenas y pasan 2 días, 3 días o 4 días sin que hayan sido aprobadas, no pasa nada. Todos tenemos nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entenderlo. No pasa nada. Tarde o temprano esas cadenas van a ser revisadas y van a ser aprobadas. Normalmente eso también va mucho en función, la rapidez también va mucho en función de pues, la cantidad de gente de que dispone cada equipo. Hemos visto que había equipos de locales en español pues que son muy reducidos, que tienen 2, 3, 4, 5 personas, 10 personas. Entonces, lógicamente, es mucho más lento el proceso que ellos puedan llevar que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de España, que hay casi 4.000 usuarios, ¿no? Y hay, pues me parece que son 190 editores de proyectos, hay 9 editores generales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede ser, en ese caso, en España, en el español de España, puede ser más rápido el que puedan ser revisadas y aprobadas las cadenas que en un equipo que solo disponga de 5 o 10 personas. Pero eso es fundamental, somos voluntarios todos, tanto los revisores como los colaboradores que envían las cadenas. Entonces, claro, lo que decía, si yo envío las 4.000 cadenas de WooCommerce de una tacada a la plataforma,
si es mi primera traducción, lo más probable es que haya cometido errores, no haya seguido, por ejemplo, no haya seguido el glosario aceptado, no haya seguido normas, pues por ejemplo, lo que comentábamos antes, hacer tratamiento de tú en vez de hacer tratamiento de usted, un tratamiento informal en vez de formal, etcétera, etcétera. Pueden suceder muchas cosas. Cosas que son por desconocimiento, porque habremos leído las guías, habremos leído las recomendaciones, pero bueno, no es una labor que sea leerlo y aprenderlo, hay que hacerlo con la práctica. Entonces, yo recomendaría enviar de poco en poco. Decir, oye, pues mira, voy a enviar 30 cadenas, voy a ver cómo me va con la revisión, a ver qué es lo que me corrigen. También es importante eso. Una vez que hemos enviado las cadenas y vemos que ya han sido aprobadas, revisarlas, esas cadenas que nosotros hemos enviado, revisar y ver si nos han corregido algo, si nos han rechazado alguna, y entonces analizar en qué hemos fallado, qué es lo que hemos hecho mal para que nos hayan rechazado una cadena o nos hayan corregido alguna de las palabras o el sentido de una frase o lo que sea, y aprender de ese mismo error, ir aprendiendo. Entonces, mandar, por favor, yo lo haría así, de poco en poco, hasta sentirnos mucho más familiares, tanto con la plataforma como con la propia traducción en sí, con los glosarios que están estipulados, las normas acordadas por la comunidad, etcétera, etcétera. En muy poco tiempo, toda esa mecánica se coge rápidamente y ya uno está familiarizado con ello y la mejora es sustancial. Y entonces en ese caso ya sí que podemos decir, bueno, pues voy a fastidiar a los editores y les voy a mandar aquí 8.000 cadenas para que no se aburran este fin de semana. Para que se diviertan. Exacto. Y como en la televisión no echan más que tonterías, que se dediquen a revisar mis traducciones. Así es. Bien, yo creo que por mi parte en este caso no tendría más que añadir. Hay muchas más cosas, pero eso quizás sea para otro momento. Hemos querido ver un poquito, pues desde que nos hemos registrado con nuestro señor amigo Armando Guerra hasta que hemos propuesto nuestras primeras cadenas y los consejillos iniciales que todos podemos necesitar. Y quedo abierto a las preguntas que nuestros queridos acompañantes nos quieran hacer. Vale, Javier, ya tenemos una que nos hizo Filipo. Me aclaró el nombre en otro comentario, ¿no? Bueno, Filipo nos pregunta, ¿no? Veo que se van traduciendo por frases. Ese es el motivo por el que se notan a veces páginas parcialmente traducidas, partes en inglés y partes en español, por ejemplo. Así es correcto. Como hemos visto en el plugin este que hemos estado viendo de Costa Rica, que ahora no recuerdo cuál era el plugin, pero bueno, es igual, hemos visto que había partes de cadenas o sea, de la traducción total había, supongamos, 1000 y había traducidas 400, ¿vale? Esas partes nos van a aparecer ya en nuestro WordPress, nos van a aparecer traducidas, mientras que otras nos van a seguir saliendo en inglés. Eso es debido precisamente a eso, a que hay otras 500 cadenas que faltan por traducir. Ahí está la labor que debemos hacer. Si nosotros, por ejemplo, en ese caso se trata de un plugin o de un tema que vemos que partes de nuestro plugin o nuestro tema que estamos usando día a día están en inglés y en español al mismo tiempo, pues ahí está nuestra labor de decir, bueno, a mí me interesa tener este plugin y que todo esté en español, o este tema y que todo esté en español. Entonces, es acudir a la plataforma y aportar nuestro granito de arena haciendo esas traducciones, y si lo hacemos, pues en unas horas nuestro sistema, nuestro WordPress nos va a decir, tienes una actualización pendiente de traducción, lo actualizaremos y a partir de ese momento nuestro plugin, nuestro tema estará totalmente traducido a español. Por eso la importancia
de hacer las traducciones de cosas que ya estemos usando, inicialmente de cosas que ya estemos usando, porque ya las conocemos. Genial. No, más que aclarado, Javier. En verdad me encantó la charla. A pesar de que yo, pues, ya tengo un poquito de experiencia, siempre me gusta ver cómo otras personas hacen el trabajo, ¿no? Para ver Sí, porque nuevas actividades. esto es, tú, por supuesto, que estás más que acostumbrado a enviar traducciones y a corregirlas, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que es como en todo en la vida, ¿no? Cada uno tenemos nuestras formas de hacer las cosas y quizá, pues, entre nosotros dos habrá cosas que las hagamos de diferente forma. El resultado final va a ser el mismo, pero quizá lo hagamos de distinta manera. Pero vamos, la base general yo creo que siempre es la misma. Así es. Javier, yo tengo una pregunta. Dime. Aparte de los temas y los plugins, y bueno, el core y los metaproyectos, ¿qué otras cosas hay por traducir? ¿O qué falta por traducir dentro de WordPress? Bueno, pues hay una cosa muy importante que es lo que te decía al principio, que tenemos pendiente tú y yo para otra charlita, que es la parte de la documentación, ¿vale? La documentación de WordPress antes estaba, digo antes porque eso ha cambiado, estaba en lo que se llamaba Codex, ¿vale? Ahora toda esta documentación la han transformado, la han migrado a un sistema, a otra forma de verlo, que le llaman Help Hub, ¿vale? El Codex lo que era un estilo a una wiki, ¿vale? Y estaba bastante obsoleto. Ahora lo que se ha hecho es pasar toda la documentación de WordPress a lo que serían posts de WordPress normales, posts normales que les llaman artículos en este caso, ¿vale? Y todo este códex que está lógico, bueno, Help Hub ya, que se llama Help Hub, que está todo en inglés, como es lógico, hay que traducirlo. Se han hecho las migraciones de todos los artículos de Help Hub, se han hecho las migraciones ya a las diferentes plataformas de los diferentes locales que así lo han solicitado. En el caso de Venezuela está solicitado y lo tienes a disposición. En el caso de España igualmente. México, si no recuerdo mal, lo pidió hace 2 o 3 días o 4 días y creo que ya también lo tiene instalado el Help Hub en su propio sitio local. Entonces, ahí ahora, en este momento, yo no recuerdo exactamente el número de artículos que hay pendientes de traducir o el número total de artículos que hay, que creo que rondan los 210 o 220 artículos. Todo eso está pendiente de traducir. Y ahí hay un trabajo bastante fuerte. Nos encontramos en ese caso con un problema. Esto ya digo que da para otra charla, quizá también más práctica que lo que voy a explicar ahora. Nos encontramos con el problema de que en este momento todavía se están haciendo actualizaciones en esos artículos, porque como he dicho antes, el códex había algunas partes de él o bastantes partes de él que los temas estaban bastante obsoletos. WordPress ha cambiado mucho en muy poco tiempo, ha mejorado muchísimo y hay muchas partes de documentación que o faltaban o han quedado anticuadas. Todo eso todavía se está actualizando en los nuevos artículos, pero nos encontramos a nivel de traducción, nos encontramos con el problema de que en este momento no tenemos, o sea, cuando uno de los artículos se actualiza, no tenemos una referencia para saberlo. Es decir, yo puedo traducir uno de los artículos y mañana alguien de la gente de la comunidad que pertenezcan o que colaboran con documentación, pues hacen una modificación en ese artículo y yo no tengo manera de saberlo. Con lo cual, habrá una inconsistencia entre el artículo original que acaban de actualizar en inglés,
habrá una inconsistencia porque mi traducción que yo hice ayer ya no se corresponde con el artículo original de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento se está trabajando en ver de qué manera los traductores nos dotan de un sistema de aviso de cuando uno de esos artículos ha sido modificado, el original, para que nosotros podamos, como hacemos con los plugins y con los temas y con cualquier otra parte de WordPress, del ecosistema de WordPress, podamos acudir a ese documento, ver qué es lo que se ha modificado y añadirlo, modificarlo, la traducción, sea nueva, sea que haya que eliminar partes o datos que han podido ser erróneos en su momento en el artículo original, que se han dado cuenta y ahora mismo los han corregido. Pero ya digo que en este momento no tenemos medio para saber cuándo uno de esos documentos ha sido actualizado. Se está trabajando en ello, cada vez se va adelantando, es un proceso lento, pero vamos, yo creo que de aquí a poco tiempo puede estar solventado. Ojalá. Y de esa manera, ahí los traductores tendríamos también ocasión de colaborar. Y como digo, hay mucho trabajo ahí en HealthHub para dejar eso traducido al 100%, que es algo muy importante. Estamos hablando de lo que es la documentación oficial de todo el sistema, que se habla de 0 a 100 a todos los niveles, del nivel más básico de empezar a hacer la instalación de WordPress hasta el nivel más técnico, yo qué sé, de depuración del core o de creación de plugins, de mil cosas. Entonces, eso es otra de las facetas en las que hay que colaborar. Como traductor. Buenísimo, Javier. Otra pregunta, ya que Dígame. Los espectadores no se animan. Venga, ¿Qué chicos, beneficios tiene un traductor de WordPress o un voluntario de traducción en WordPress? Beneficio ninguno, más que el personal, la satisfacción personal y la colaboración que tú ofreces, que es, como he dicho, totalmente voluntaria, las amistades que conoces. Ahí tenemos a Jordan, que es un buen amigo ahora, y yo no lo conocía, ha sido gracias a la comunidad. Más que nada es la satisfacción personal, algo que te gusta, algo que te apasiona, que bueno, que haces de forma altruista, como digo, y la recompensa que obtienes es ver, pues eso, que a lo mejor vas a la instalación de un cliente y ves que allí está tu traducción y dices, mira, ahí está mi traducción, te sientes orgulloso. O yo qué sé, o es decir, pues mira, si se han descargado el paquete de idioma de español de España, se lo han descargado 5 millones, no sé cuántas mil personas, ahí hay 5 millones de partecitas de mí. Es así. Es así, no se obtiene una recompensa física, por decirlo de alguna manera. Claro, pero indirectamente, ¿siente usted que aparte del beneficio ya que supone hacerle accesible esa herramienta a otra persona que no hable inglés, que es el idioma base de todo el software que gira en torno al ecosistema de WordPress, es el hecho de que para uno mismo, en el área laboral, porque casi todos nosotros tenemos nuestra faceta también como desarrolladores, diseñadores, maquetadores, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de las diferentes profesiones del mundo web, donde también podemos beneficiarnos de ver esa herramienta al español, ¿no? Correcto. En el caso de nosotros que hablamos español. Pero también, digamos, en lo que yo considero el currículum de WordPress. Correcto. Hay algo allí adicional, ¿no, Javier? Sí, a ver, están si te refieres a las medallitas. Sí. Vale. Pero las puedes mostrar, Javier. Vale, muy bien, sí. WordPress lo que tiene es que cuando se hacen las colaboraciones, ya sea en traducciones, ya sea en el core, ya sea en temas, ya sea en plugins, ya sea en documentación, en WordPress TV. Bueno, hay muchos, digamos, departamentos dentro de los que podemos colaborar dentro de WordPress, y lo que se dan son unos badges, que son unas medallitas que quedan en tu perfil. Y más o menos podemos decir, como decía Jordan,
sería un poco el currículum de tu trayectoria por WordPress. A ver, no significa que hayas de tener todos las medallitas que indican en qué has colaborado, en qué has participado y tu aportación ha sido válida. Si tú te quieres dedicar a hacer y crear temas para WordPress, pues tendrás tu medallita de creador de temas y ya está, y pues serás el hombre más feliz del mundo y serás el número 1 haciéndolo. Pero claro, pero si, bueno, si te gusta un poco, porque eso también es una mecánica que se va poco a poco. Tú puedes empezar como traductor, colaborando en las traducciones, te ganarás tu medallita en cuanto tengas tus primeras 5 cadenas aprobadas, te ganarás tu medallita de traductor y aparecerá en tu perfil. Pero eso, como decía yo antes, te conecta con otras personas dentro de la comunidad, vas conociendo sus perfiles, vas conociendo otras actividades. Ah, pero tú haces esto, sí, bueno, ¿y por qué yo no hago esto? A mí me interesa. Quiero decir que te vas involucrando poco a poco, no te quedas exclusivamente en lo que es el mundo de la traducción en WordPress. Te mueves por otros caminos ya, entras, pues eso, en el mundo de la documentación, entras en el mundo de marketing, entras en el mundo de yo qué sé, usabilidad, yo qué sé, en móvil, en 1000 cosas, plugins, temas, y bueno, quizá dentro de eso puedas encontrar una faceta que desconocías y en la que tú te encuentras a gusto. Y a lo mejor hay algo escondido dentro de tu perfil personal que sale a luz en ese momento. Y luego hay otro tema, así a nivel de lo que decimos, ¿qué obtenemos? Aparte de las medallitas, que es una cosa secundaria, por decirlo de alguna manera, pero bueno, siempre indica, pues eso, tu actividad dentro de la comunidad. Sobre todo yo lo que más planteo son las relaciones personales. Las relaciones personales. Hoy día estamos con una situación por esta pandemia sanitaria complicada. Pero, por ejemplo, estas meetups que hacéis vosotros y que hacen en todas las partes del mundo, las WordCamp, tanto locales como nacionales, como la europea, como tal, son fantásticas y te enganchan. Y es porque conoces a la gente de la comunidad, la desvirtualizas, porque yo a Jordan pues lo veo aquí en cámara, o a través de un chat o en Slack, pero no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente. Vale, aquí hay una distancia de 5.000, 6.000 kilómetros, no sé los que hay, a Venezuela. Es un poco complicado, pero claro, yo por ejemplo aquí en España o vosotros ahí en Venezuela, el desplazaros de vuestra ciudad de residencia a una meetup o una WordCamp que se pueda realizar en Caracas, si no estáis allí ya, bueno, pues vais a conocer en persona, físicamente, a los miembros de la comunidad con los que estáis hablando prácticamente a diario sobre WordPress, con los que habéis tenido infinidad de charlas, habéis compartido conocimientos, habéis compartido experiencias, problemas, oye, me ha pasado esto, no sé cómo hacer este código. Bueno, pues ahí los desvirtualizas, les das un abrazo y ya digo, eso crea adicción, ¿eh? Eso crea adicción, crea muchas relaciones personales, contactos, incluso de ahí pueden salir contactos de negocio, de trabajo. Bueno, aquí estamos en Moguomo, los compañeros de Moguomo, por ahí está Paco, que nos lo puede, está escondido detrás de la cámara, nos lo puede confirmar. Moguomo nace de una WordCamp, ahí lo tenemos. Sí, correcto. A través de una WordCamp. Quiero decir que lo que decía yo, la satisfacción personal de la colaboración dentro de la comunidad, las relaciones personales que se realizan, la posibilidad de negocio, porque no tiene que ser así también. Al margen ya de las medallitas, que están muy bien, por cierto. Y eso es lo que obtengo de mi paso por la comunidad y mi aporte a la comunidad. Pequeño o grande, todo es válido, por supuesto,
cada uno dentro de sus posibilidades y todo es bienvenido, lógicamente. Javier, yo tengo de mi experiencia personal otro beneficio que me ha dado traducir, ¿no? Cosas de WordPress, ¿no? Y es la documentación. Cuando estoy traduciendo la documentación, estoy aprendiendo cosas que yo no conocía o que las hacía de un modo diferente, no dentro de las buenas prácticas. Correcto. Entonces, bueno, también es un beneficio importante porque es formación al momento que dejamos un aporte allí, ¿no? Que es la traducción en sí. De modo que es dar y recibir prácticamente. Correcto. No sé si a ti en alguna ocasión te ha pasado haciendo traducciones de algún plugin que estás usando o que has usado en algún momento y de repente traduces una frase y dices, ah, coño, así se hacía. Para esto era. Y te das cuenta de que si lo hacía mal. Tenemos a alguien aquí en el chat, que es Braniel Jiménez. Él está comprometido con nosotros desde hace como un mes y siempre me pregunta, Jordan, ¿cuándo hacemos el WordPress Translation Day? Porque tenemos un WordPress Translation Day venezolano ahí en Cola, ¿no? Que de hecho usted también nos iba a acompañar en esa charla, que por cierto iba a ser el 14 de marzo, pero un día antes, en la noche precisamente, ya teníamos todo preparado, de hecho en el local, que era una meetup en físico, pues, presencial. Teníamos la comida y todo para hacerlo y el alcalde de aquí de la ciudad decretó la prohibición de reunirnos y tal por el tema de la cuarentena. Entonces, bueno, Braniel, atento porque estamos preparando algo interesante para traducir en línea mientras estamos aquí en el confinamiento. Eso es. Algo saldrá de esto. Algo saldrá. Estamos ahí. Paco, dime. ¿tiene alguna pregunta para Javier? No, hombre, yo creo que, o sea, la ha explicado estupendamente. No, si me queda con alguna duda es, por ejemplo, ya por sacar una pregunta, ¿no? Que sí me ha surgido ya de las normas que, por ejemplo, de las sugerencias que dan, ¿no? A la hora de traducir, como es no hablar de usted, sino hablar de tú. ¿Hay alguna que sea más importante en concreto? Que diga, sin esto, las otras podemos dejar pasar, por ejemplo, pero esta... A ver, como digo, cada uno hacemos las cosas a nuestra manera. Si yo veo una traducción en la que se está constantemente usando el tratamiento formal, por ejemplo, por decir algo, lo tengo que rechazar. A ver, si son 30 cadenas, las corregiré yo directamente. Sí. Y se las corregiré todas en las que se esté haciendo un trato formal y quedará liquidada esa traducción. A ver, hay un problema. También eso es un fallo del sistema de GlotPress, que es que cuando yo hago eso y hago esas correcciones, la traducción queda asignada a mi nombre. Sí. Le quitamos la plataforma le está quitando la atribución a la persona que realmente ha hecho esa traducción. Eso es un problema. Pero ¿qué ocurre? Si yo directamente se la rechazo por eso, por cambiar 4 tus al revés, 4 usted por un tú, quizás esa persona ya no vuelve. Ya no vuelve. Entonces, por eso decía, revisad, una vez que hayan aprobado las traducciones, los editores, revisadlas, porque puede suceder eso, puede suceder que hayamos cometido un error, que nos haya pasado desapercibido y lo vemos. Y dices, oye, yo, joder, siempre fallo en lo mismo, siempre fallo, al final aprenderás. Vale. Una vez hecha esa revisión de las cadenas que nos han corregido y aprobado, es importante, si tenemos dudas, comentarlo con la persona que nos ha hecho esa corrección. Aparece la persona que nos ha corregido. ¿Quién ha sido el editor? Que o bien nos ha rechazado o bien nos ha corregido la traducción y aparece a su nombre. Por eso también es importante estar dentro del canal de comunicación que tengan esos equipos de traducción y preguntarle directamente, oye, ¿me has corregido esto?
¿por qué me has hecho esta corrección? ¿O por qué me has rechazado esta traducción que yo he planteado? Y ese traductor, ese editor, se lo va a explicar claramente. ¿Normas de esto no lo paso y esto sí? Yo creo que no. Si se ha acordado que debe ser un trato informal, ha de ser un trato informal. Yo no puedo tener una... porque entonces no lo haría. No puedo tener, decir, no, mira, a Jordan se los voy a admitir y a Paco no se lo voy a admitir. Claro. Si hay una norma es para cumplirla. Claro. No, y además no son muchas. Realmente No son muchas. Son pocas. Sí. Exacto. A ver. Unas 10, quizás. A ver, es más fácil, a lo mejor, el pasar sentidos en las palabras del glosario. Es decir, si yo antes hemos visto, por ejemplo, settings. Muy bien, si yo veo settings, a lo mejor en una frase completa, en el contexto de una frase completa, settings, no me encaja traducirlo como ajustes. No me encaja. Y me encaja mejor configuración u opción. ¿Vale? No te voy a tirar la traducción por eso. Yo voy a leer esa frase. Y en el contexto puedo ver que la palabra que hemos acordado en el glosario de ajustes no encaja. Y te puedo admitir perfectamente que sea opciones o que sea configuraciones. ¿Vale? Eso es mucho más sencillo. Eso tiene mucho más pase. Pero claro, si es siempre hay excepciones. Informal, es un tratamiento informal. Y yo Sí. me puedo poner a corregirte 20, 30 cadenas. Como tengas enviadas 300, te voy a rechazar todas sin mirar ninguna. Directamente. Y todo tu trabajo no habrá valido para nada. Buenísimo. Mira, acá Branielo nos pregunta algo, uno de los que se ha quedado hasta ahora, ¿no? Dice Braniel, bueno, la pregunta es para mí, por cierto. Jordan, ¿tú en lo personal también haces la traducción en el trunk? Sí. Sí, porque como decía Javier, en el trunk normalmente hay más cadenas que en estable, ¿no? Casi siempre. Hay excepciones, por ejemplo, hace rato Javier abrió un proyecto y tenía estable y no tenía trunk. Pero también pasa que está el trunk y no hay estable, o sea, porque la persona solo está trabajando con el proyecto en desarrollo. Pero lo más común es que tenga ambos proyectos. O sea, tanto ambos proyectos del plugin como del README. El README es el archivo de instrucciones, o el LM, ¿no? En español. Entonces serían cuatro proyectos en total, 2 de trunk y 2 de estable. Pero siempre es recomendable hacerlo en trunk porque, bueno, de todas formas la cadena se va a copiar a estable y al final, si hay más cadenas en trunk, nos preparamos para cuando esa versión se lance como estable, porque realmente la versión de trunk es de desarrollo y siempre va un poquito más adelantada a la versión que está en este momento descargable por los usuarios. De modo que esa es la recomendación, siempre en el trunk. Y solo en el trunk, no enviar la misma cadena en los dos porque, bueno, es más trabajo para ustedes como voluntarios, porque al final cuando nosotros aprobemos una cadena, la otra se va a aprobar. Entonces, bueno, no tiene sentido, ¿no? Es mejor invertir ese tiempo en traducir otros plugins. ¿Ok? Ya por aquí, bueno, ya llevamos 1 hora y 46 minutos, pero sinceramente me pasó volando el tiempo. Estuvo muy, muy bien, Javier. En verdad, eso espero que haya servido, vamos. Me encantó y bueno, lo mejor de todo es que esto va a quedar grabado por los que no pueden entrar a esta hora. Por ejemplo, una chica me decía esta tarde en el grupo de la comunidad, bueno, cuando no es al mediodía es cuando estoy durmiendo. ¿Cómo es esto? Pero echando broma, ¿no? Pero sí, es verdad, por la cuestión de internet, pues tenemos que buscar alternativas para seguir activos, porque si no, bueno, no se puede. Hoy al mediodía estuve con Paco, que me invitó a la quinta mesa redonda de la Mogomo Camp. Pero el único, gracias Javier por acompañarnos. El único que se veía pixelado era yo, porque los demás. Sí, cierto. Sí. Bueno, gracias Javier, en verdad. Nada. Sí. Gracias a ti, gracias a Mogomo, gracias a Paco. Por cierto, también hoy se ha dado su madrugón. Mogomo siempre nos ha echado la mano y bueno, no solo a nosotros, ¿no? A la comunidad en España. Por supuesto. Siempre están allí
presentes. Gracias por eso, en verdad. Y bueno, la gente que quiera de repente comunicarse con Javier, ya saben que pueden hacerlo por Twitter, directamente también por su web, javieresteban.org, ¿no? ORG, sí. Y bueno, en los diferentes canales que están al principio de la charla. Si quieren repetirla, bueno, le dan play y lo van a ver. Incluso en el Telegram de Guarenas. Cierto, en Telegram también tenemos a Javier, están en WordPress Guarenas Guatire. Bueno, esto es todo. Hasta pronto, Javier. Gracias, Jordan, muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando hasta esta hora, que ahí ahora ya son las 2 de la mañana, ¿no? 1:50 de la mañana. No, casi las 3 de la mañana. Entonces, muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos. Nos vemos en una siguiente charla sobre Hell Hub. Nos veremos en ella.